Gómez, estudiante de psicología del cuarto cuatrimestre en la modalidad virtual. El día de hoy voy a explicar la actividad número 2 de estadística inferencial. Este sería el punto 3, 5 y 10. Entonces, pues aquí voy a compartir pantalla y para mostrar cómo fue que le di solución a los puntos, pues, de la actividad. Entonces, aquí estamos en el punto número 3, que este punto es construye un listado con 8 poblaciones de estudio distintas a las del punto anterior, con 2 variables cualitativas nominales, 2 variables cualitativas ordinales, 2 variables cuantitativas discretas y 2 variables cuantitativas continuas. Entonces, bueno, entonces aquí está la tabla con la población de estudio, las variables y el tipo de variable. Y entonces aquí, pues en el caso número 1 sería que vamos a mirar las formas de pago de una farmacia, el motivo de una consulta, experiencia culinaria, interés de una exposición, comentarios en redes sociales, ramas dañadas en árboles, peso de paquete y temperatura de bebidas calientes. Entonces, bueno, aquí en el punto número, en el B, pues bueno, aquí miramos las variables de cómo se observa o se mide y por qué es importante. Entonces, bueno, la forma de pago es, entonces se le pregunta al cliente, eh, revisando el registro de ventana. Entonces, permite identificar los medios de pago más utilizados y mejorar la atención. Esta es nominal porque las formas de pago son categorías sin orden, permiten calcular frecuencias, porcentajes y la categoría más utilizada, pero no tiene sentido calcular un promedio. El segundo es el motivo de causa. Entonces es mediante una encuesta o el registro clínico del paciente. Ayuda a conocer las necesidades odontológicas más frecuentes. Es nominal porque los motivos son categorías diferentes sin un orden establecido. Permite determinar frecuencias, porcentajes y el motivo más común. El tercero, nivel de experiencia culinaria, mediante una entrevista o prueba práctica y categorías ordenadas. Entonces, esta permite organizar grupos de aprendizaje según la experiencia de los participantes. Es ordinal porque los niveles tienen un orden y permiten identificar posiciones, calcular la moda y la mediana, pero no se puede asegurar que la distancia entre cada nivel sea igual. El grado de interés es mediante una escala como bajo, medio, alto y muy alto. Este ayuda a conocer qué tan atractivas resulta la exposición para los visitantes. Es ordinal porque las categorías pueden ordenarse, permite conocer la posición central de las respuestas y comparar niveles, aunque no es apropiado tras las diferencias como si fueran cantidades exactas. El quinto, número de comentarios. Entonces, es contando los comentarios visibles en cada publicación. Este permite observar el nivel de interacción que generan los contenidos. Es discreta porque se obtiene mediante conteo y solo pueden tomar valores enteros. Permite calcular frecuencias, promedio, mediana, rango y variación entre poblaciones. El sexto, número de ramas dañadas. Esto es mediante observación directa y conteo. Ayuda a identificar árboles que necesitan mantenimiento o reparación o representan un riesgo. Es discreta porque las ramas se cuentan en números enteros. Esta representación permite comparar árboles y calcular medidas como media, moda y rango y desviación estándar. El peso de un paquete, utilizando una balanza y registrando el resultado en kilogramos. Permite organizar el transporte y calcular costos de envío. Es continua porque puede tomar muchos valores dentro de un intervalo, como 3,25 o 7,68 kilogramos. Permite calcular mediana, media, desviación estándar y otros análisis de dispersión. Y la temperatura de una bebida, utilizando termómetro para alimentos o bebidas. Permite controlar la cantidad de servicio y prevenir temperaturas inadecuadas. Es continua porque la temperatura puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Permite estudiar el medio, la variación y la distancia de cada medición respecto a un valor recomendado. Esto pues sería el
la respuesta a la pregunta anterior. Y seguimos, bueno, con el paso 5, con el punto 5, perdón, que sería explique el paso a paso necesario para determinar el valor de Z que correspondiente a un nivel de confianza del 90% y ejemplifíquelo por medio de una gráfica. Entonces, bueno, aquí, pues para determinar el valor de Z, necesitamos pues el nivel de confianza de un 90% y se expresa dicho porcentaje como 0,90. Luego se resta este valor del área total de la curva normal, que es igual a 1. Entonces, pues aquí podemos ver que 1 menos 0,90 igual a 0,10. El resultado representa el área que queda fuera de un intervalo de confianza, como la curva normal es simétrica. Esta área se divide en sus dos colas. 0,10 dividido en 2 da 0,05. Esto significa que queda un 5% en cada extremo de la distribución. Para buscar el valor de Z en una tabla acumulada, se calcula el área ubicada a su izquierda. Entonces, 1 menos 0,05 da 0,95. Al buscar el valor de 0,95 en la tabla de distribución normal estándar, se obtiene un valor aproximado de Z igual 1,645 por simetría. Los valores críticos son menos 1,645 y 1,645. Es consecuencia el 90, el área de la curva se encuentra entre estos dos valores, mientras que el 10 restante se distribuye en partes iguales entre las dos colas. Entonces, pues aquí podemos ver la tabla, la, la gráfica pues del ejercicio. Y iríamos el punto 10, que está aquí abajo, y sería la administración del recaudo de una empresa de transportes masivos tiene conocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción del 72% de usuarios con una tarjeta personalizada, con una aproximación de más o menos el 4 de la proporción verdadera y un nivel de confianza del 94%. Entonces, A, establezca el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para este estudio. Y B, porque es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población de estudio relativamente grande. Entonces, A, cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, los datos del ejercicio es N igual 150.000, P igual 72% igual 0,72. La proporción complementaria es Q igual 1 menos P, Q igual 1 menos 0,72 igual 0,28. El error permitido es E igual 4%, este sería igual a 0,04. Para un nivel de confianza del 94, el área que queda fuera del intervalo es 1 menos 0,94 igual 0,06. Como este valor se divide entre las dos colas, 0,06 dividido en 2 da igual 0,03. El área acumulada que debe buscarse en la tabla Z es 1 menos 0,03 igual 0,97. Por lo tanto, el valor crítico es aproximadamente Z 1,881. Y la fórmula para una proporción con población finita sería N igual NZ2PQ sobre E2 N menos 1 más Z2PQ, donde N es el tamaño de la población, Z es el valor correspondiente al nivel de confianza, P es la proporción esperada, Q es la proporción complementaria, E es el error permitido, N es el tamaño de la muestra. Y la situación de datos, entonces, sustitución de datos es N igual 150.000, entre paréntesis, 1.881 sobre 2, entre paréntesis 0,72, 0,28 sobre 0,04, 2,
150.000 menos 1 más 1.801, 2 sobre 2, 0,72 y 0,28. Entonces, n sería 444.49. La empresa debe seleccionar una muestra mínima de 445 usuarios para estimar la proporción de la persona que cuenta con la tarjeta personalizada con un nivel de confianza del 94 y un error máximo de más o menos el 4%. Y bueno, este es el punto B. La empresa moviliza cerca de 150.000 usuarios, pero encuestarlos a todos no tiene mucho sentido en la práctica. Tomaría demasiado tiempo, costaría más y sería complicado de coordinar logísticamente. Por eso conviene calcular antes cuántas personas se necesitan realmente. Si se toma una muestra muy pequeña, los resultados pueden salir poco confiables. Si se toma una demasiado grande, se gastan recursos y tiempo que no aportan mayor precisión y el cálculo previo evita ambos extremos. Y fija de entrada el nivel de confianza y el margen de error con el que se va a trabajar. Además, cuando una población es muy grande, el tamaño de la muestra no aumenta en la misma proporción. En este caso, una muestra de 444 usuarios puede ofrecer información suficiente sobre una población de 150.000 personas, siempre que la selección se realice correctamente y de forma probabilística. Y bueno, este ya sería el trabajo pues que se realizó. Entonces, pues vale, muchísimas gracias. Pues bueno, fue un espacio para aprender, aunque no es del todo fácil, pero pues bueno, ahí se pudo lograr y se pudo pues finalizar el trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo y buena tarde.